No hay que olvidar que Siria es una consecuencia directa de lo que pasó en Irak. Sin Irak no se entendería Siria. Nosotros lo veíamos desde el principio, que la indiferencia de Occidente iba a dar lugar a una radicalización de estos movimientos, y veías que eso iba a llegar y que nadie hacía nada y al final llega, ¿no? Entonces, claro, eso te deja un poco de regusto amargo, ¿no? Cuando termina la invasión de Irak, en lugar de intentar integrar las fuerzas de seguridad iraquíes dentro del nuevo ejército, se las expulsa. Se declara a toda esa gente personas non grata, con lo cual se quedaron como medio millón de personas, cientos de miles de oficiales, gente armada, con formación militar, que habían sido ilegalizadas por Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que esta gente busca venganza. Bueno, esta gente finalmente fue combatida. Es bastante largo de explicar y casi, no desapareció, pero sí que se vieron arrinconados. El califato se acabó, toda esta gente pues terminó con muy poco poder de actuación hasta que ocurre la situación de Siria. Las sectas apocalípticas como esta, porque yo lo defino como una secta apocalíptica, terminan consumidas por su propio odio, pero no solo pasa con este tipo de sectas. Los Jemeres Rojos en Camboya terminaron consumidos por su propio desvarío, ¿no? Terminaron purgándose a sí mismos hasta límites insospechados. Cuando ya eran 20 purgaron 10, se purgaron entre sí, y a ellos les va a pasar igual. Ellos ya han comenzado a matar a gente propia porque lo consideran. Para ellos todo el mundo es un espía, y previamente son los que están alrededor y después ya son los que están dentro, con lo cual se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Y la propia población que comete el error, porque eso sí es verdad, la población local comete el error de pedirles ayuda, enseguida se da cuenta de que no les traen ayuda, que lo que les traen es terror y horror, ¿no? Más horror quizás del que sufren a manos del régimen o al mismo nivel. Entonces ellos mismos se rebelan, que es lo que pasó en Irak, contra ese horror, y son ellos los que les expulsan. Fue lo que pasó en Irak y lo que seguro pasará en Siria. Ellos piensan que tienen que iniciar un enfrentamiento contra Occidente que llevará al fin del mundo. Entonces, para provocar ese fin del mundo, para acelerarlo, ellos intentan atacar a Occidente para que haya un ataque generalizado de Occidente contra su grupo, y piensan que todo el Islam se unirá para luchar contra ellos, cuando eso es un desvarío, porque el Islam no quiere saber nada con ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto puede ser que si organizan ataques muy continuados en Occidente, sí se monte una coalición que les ataquen? Esa es una posibilidad porque pasó, por ejemplo, en Afganistán. Pero no sé si ocurrirá al final, porque claro, ahora tampoco hay ningún interés en Occidente en meterse en esa guerra, porque básicamente los que se están matando son gente, al menos enemigos o adversarios de Occidente, es decir, son Irán con todos sus aliados y corte de aliados, más Siria, se matan con los del ejército islámico. Ambos son adversarios de Occidente, con lo cual mientras que se maten entre ellos, los cálculos de Occidente son, bueno, pues están matando a nuestros enemigos, nosotros podemos seguir mirando. Sí, ocurre que ese cálculo ya le salió mal, en una ocasión le va a volver a salir mal. Hasta ahora piensa, mientras los musulmanes se maten entre ellos en fronteras musulmanas, no nos va a llegar a nosotros. Como hablábamos antes, la indiferencia mata. Evidentemente hay mucha gente que está fuera de sus fronteras, que está integrada o que estuvo integrada y que va acumulando rencor. ¿Cómo es posible que solamente hablen de derechos humanos para aplicárselos a los occidentales? Y que lleguen niños como Elam y los miles de niños que han muerto en el Mediterráneo y ellos no tengan derecho a ningún derecho humano. ¿Qué es esto? ¿Por qué un doble rasero? ¿Por qué por mi color de piel o por mi acento yo soy menos que ellos, ¿no? Y claro, esto es por desgracia es un caldo de cultivo de terror, y no lo quiero justificar, pero sí creo que hay que explicarlo y que hay que, una vez más, contextualizar. Es decir, esto no viene de la nada, esto viene de afrentas históricas, esto viene de Palestina, de una ocupación que estamos tolerando y que estamos, además, que estamos alimentando la ocupación israelí, ¿no? No hay resoluciones, no hay soluciones. Siempre hablamos de que la hoja de ruta es papel mojado, etcétera. No, es que quiero decir, hay que simplemente aplicar las resoluciones de Naciones Unidas para acabar con ese conflicto, y no se hace. Entonces, si seguimos alimentando esos rencores con cosas como la invasión de Irak, con cosas como la invasión de Afganistán, los pueblos no pueden pagar los pecados de políticos, de líderes terroristas que están asentados en sus fronteras, o no pueden pagar los errores de unos pocos, ¿no? Entonces, mientras lo sigamos haciendo, yo creo, por desgracia, que estamos fomentando el escenario perfecto para nuevos ataques. La indiferencia mata. Nosotros siempre hemos dicho que la indiferencia mata. Y sobre todo la indiferencia tiene unas consecuencias y conlleva una factura que después hay que pagar. O sea, cuando a nosotros no nos interesa lo que pasa en Siria y decimos, bueno, se están matando entre ellos, a nosotros no nos importa. Eso está creando un caldo de cultivo, de rencor, de odio, y el odio es muy mal consejero. El odio puede llevar a decisiones equivocadas, como las que se han adoptado en Siria por algunos sectores, y ese odio conlleva que puedan llegar radicales que se movilicen y que después
nos ataquen a nosotros, evidentemente. Con lo cual no podemos pensar que somos una burbuja y que todo lo que pasa ahí fuera no nos afecta. En las redes sociales, el hecho de que haya millones de fotos hace que al final la memoria nuestra fotográfica sea de segundos o de milésimas de segundo. Ya las fotografías pasan como quien pasa un vídeo, ¿no? Y no te paras a pensar. Efectivamente, el lector no se para a pensar. También los medios de comunicación de masas han promovido la falta de pensamiento, la simplificación del mensaje. No te dan el contexto, no te dan lo que hay detrás, no te dan la vivencia, no te personifican, que es un poco lo que intentamos hacer en este libro. Poner cara, poner rostro al refugiado, a la persona que ha pasado por una situación determinada, que ha sido bombardeada, que ha sido secuestrada por un régimen, que ha pasado por todas las vicisitudes que le llevan a esta situación, a la de pedir refugio, ¿no? Nosotros cuando estábamos en Irak hacíamos reemplazos de 3 meses, podíamos estar 3 meses seguidos en Bagdad, cubriendo hasta que venía el reemplazo, hasta que Mónica me reemplazaba a mí, yo reemplazaba a otro, etcétera, etcétera. O sea, ahora una cobertura de 3 meses es impensable, no hay ningún hecho, ni una masacre de 200 tipos en París que conlleve 3 meses de cobertura en París. Nadie lo hace porque el medio considera que la sociedad ya no lo demanda, la sociedad no lo demanda, el medio no lo demanda y se crea un círculo vicioso en el que la información cada vez es más al estilo Twitter, de 140 caracteres, 140 caracteres, 140 caracteres, porque pensamos que con eso estamos muy informados y lo que tenemos es pinceladas de información, no sabemos qué es lo que está pasando. Este trabajo ya empieza a costarnos dinero a los freelance. Seguimos cubriendo las cosas porque tenemos la convicción moral de que somos una función social y tenemos que hacerla, quiero decir, tenemos que cumplir esa obligación, ¿no?, que hemos adquirido con la sociedad, pero efectivamente comienza a ser muy caro, comienza a ser muy peligroso. Javier y Ricardo no son vuestro enemigo. Por favor, honrad a la revolución que ellos protegieron y liberadles. Yo me estoy muy feliz de que solo durara 6 meses y medio. Había otros casos de colegas que han estado 3 años. Hay un colega que sigue secuestrado, el británico John Cantley, y bueno, por desgracia, Austin Tice sigue desaparecido. Tenemos muchos colegas que están en esa situación y que se quedan en esa situación. Cuando vas a un conflicto siempre tienes el riesgo de que te maten, porque es inherente a cualquier conflicto, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo, que es que lo del secuestro de un occidental desde fuera puede parecer un cataclismo, puede parecer una catástrofe, pero para los sirios es una anécdota, para los sirios es lo que le pasa a diario. O sea, los sirios los secuestran por cientos a diario en todo el país, los secuestraban antes de que me secuestrasen a mí, los siguen secuestrando ahora y lo triste es que a ellos lo normal, lo más habitual es que los maten en el momento, porque allí secuestran, colocan un control y todo lo que pasa por el control lo secuestran y da igual si eres, o sea, no secuestran porque eres rubio o no moreno, es todo lo que pasa, o sea, todo lo que pasa lo secuestran y después ellos ya deciden qué hacer con el personaje, con lo cual que tú le digas a un sirio, anda, pues han secuestrado al periodista de Español, pues él dice, bueno, pues y a mi tío, y a mi primo, y a mi padre, y a mi hijo, y a mi hermano, y los que no me lo han secuestrado me ha caído un barril bomba encima de la casa y me los han aplastado, ¿qué quiere que le haga yo? Hemos vivido 12 años en Oriente Próximo, hemos vivido situaciones con palestinos, con iraquíes, con sirios, con pueblos con libaneses, con pueblos víctimas de conflictos injustos siempre, que siempre se ceban en la población civil. Y al final, pues en todo caso eso es lo que te queda una marca, ver el sufrimiento y ver la injusticia y el escaso interés que hay desde fuera de las fronteras, por parte de otros países, de poner remedio a esas injusticias, incluso acometiendo obligaciones legales, como es prestar auxilio a la persona que vive una persecución o de una muerte segura, ¿no? Es Europa da la espalda, Occidente da la espalda. Occidente no solamente promueve los conflictos vendiendo armas y con intereses, sino que luego da la espalda a las víctimas. Con lo cual, bueno, pues eso, tanto a la población, digamos, de Oriente Próximo, como a nosotros mismos, que hemos formado parte de esa vida durante 12 años, nos deja una marca un poco amarga. ¿Tú crees siempre que el periodismo puede tener una cierta eficacia, que puede movilizar conciencia, que puede cambiar la realidad? Y hubo un momento en Oriente Próximo, cuando comenzaron las revoluciones árabes, en el que parecía que aquello podía cambiar, que después de décadas de dictaduras apoyadas tácitamente por Occidente, se podía llegar a algo más positivo, ¿no? A una mejor calidad de vida para estas sociedades, que era lo que reclamaban ellos. Ellos reclamaban vivir como nosotros, vivir en democracia, vivir en libertad, con derechos humanos. Y evidentemente eso no ha ocurrido, o sea, en casi todos los países, salvo Túnez, han ido hacia atrás, han ido en regresión, y en el caso de Siria pues ha sido una catástrofe absoluta. Debemos seguir haciendo periodismo, debemos seguir concienciando y que los pueblos deberían tener mecanismos para hacer algo. Pero yo entiendo también la frustración de las sociedades, que por ejemplo en Irak salieron en masa a las calles pidiendo que no se interviniera en la invasión ilegal de Irak, y el presidente de turno de entonces en España, José María Aznar, decidió hacer caso omiso a la sociedad, que un 90-92% le pedía que no participara en una invasión. Participó en la invasión, la consumó, dando como resultado esto.
nuestro nuevo destino. Yo estoy más enfocada en el sureste asiático, Javier más en China, pero en el sureste asiático lo que me ha demostrado es la cantidad de historias trascendentes para este siglo que nos perdemos porque nos parecen obvias, porque siempre están ahí, ¿no? Para mí el tráfico de personas es una de las grandes historias y bueno, pues que lo tenemos ahí, afecta a decenas de miles, a centenares de miles, millones de personas, están sufriendo todo tipo de tráfico humano, de trata, son confinados en campamentos por parte de mafias, o son vendidos a barcos pesqueros y terminan pescando desde que tienen 15, 16 años hasta que tienen 45 y son liberados o no tienen la suerte de ser liberados. Niños, abusos sexuales contra niños. Yo creo que hay muchísimos problemas que están más allá de las trincheras, que son tan o más relevantes y que además tienen solución, con lo cual hay que ser persistentes en la denuncia, ¿no? Oriente Próximo era una historia un poco anclada en el pasado, con raíces del pasado, y sin embargo la historia que vemos en Asia es el futuro por completo, y además es muy curioso porque es una historia que no se percibe en Occidente tampoco, y que nos está sobrepasando, o sea que en un momento dado llegaremos sin darnos cuenta a ser todos propiedad, por ejemplo, de China, que es ahora mismo el imperio creciente, ¿no? Y es realmente fascinante porque ves cómo ellos van desarrollando todo su poderío. ¿Que vamos a ser súbditos chinos? Hombre, yo lo veo súper claro, o sea, yo veo como ellos... Lo mejor es que no nos daremos cuenta. No nos daremos cuenta, simplemente llegará un día, llegaréis a vuestra empresa, Canal Sur, y os dirán, el nuevo jefe se llama Chuli, y listo. Sí. Porque la han comprado los chinos, porque ellos son así, porque es otro estilo completamente de hacer historia. Estados Unidos hace historia a base de invasiones y con guerras, y los chinos, China, hace historia a base de comprar recursos, con la chequera, como digo yo. Ellos van comprando. Y cuando te das cuenta han comprado el país, o directamente porque lo han comprado físicamente o porque el país se ha endeudado de tal manera con China que ya tiene un legado y unos débitos con ese país que no podrá recuperarse nunca. Eso es lo que están haciendo, lo que ya han hecho con Asia, lo que hicieron con África y lo que están haciendo, nosotros lo vemos aquí en España, de pronto comprar un equipo de fútbol aquí, otro equipo de fútbol aquí, un edificio, una empresa, un no sé cuánto, y de pronto dices, anda, pues resulta que han comprado las 10 empresas más importantes del país.